No, es lindo verlos a todos, de todas partes del mundo, en diferentes países. Les damos la bendición de que están. Muchas gracias por participar. Una gran bendición para nosotros tenerlos aquí y poder compartir con todos ustedes. Sí. Vamos a abrir la reunión en oración Mm. y le voy a pedir a la hermanita Jan. Jan, sí que se puede abrir su micrófono, hermana, y abrir la reunión en oración. ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermana. Padre amado, gracias por esta hora, gracias por este tiempo en que estamos reunidos, todos desde todas las naciones, porque tú nos has dicho que de cada lengua, cada tribu, cada nación, vendremos todos a ti y todos unidos en Cristo Jesús. Que sea tu presencia entre nosotros, Espíritu Santo, guiándonos esta noche para compartir tu palabra, toda inquietud y sobre todo el amor que nos tenemos los unos a los otros, para demostrarle al mundo que somos tuyos como tú nos pides, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos das, este día que nos has dado y que ahora estamos buscando de tu presencia. Ayúdanos a seguir creciendo en fe, en sabiduría, en discernimiento. Danos de tu Santo Espíritu que rebose en nuestras almas, porque son tiempos, Padre, que necesitamos mucho discernimiento. Y danos la oportunidad de seguir llevando el Evangelio a donde estemos y poder ser la luz y la sal, sea en el supermercado, en nuestro trabajo, en la calle, donde sea, Padre, danos las citas divinas, porque lo amerita, y más labradores a la mies, incluyéndonos a todos nosotros, cada uno de nosotros, llámanos, Padre, para estar haciendo tu voluntad en estos últimos días. Gracias, Padre, por el día que nos das, por tu palabra, que es el pan de vida, y por la vida en Cristo Jesús. Y en su bendito nombre te pido y te agradezco todo, Padre. Amén. Mi hermana, muchas Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a tener un mensaje, como dije anteriormente, bien cortito. Les pido, por favor, si no tienen su Biblia, no se preocupen. Aunque deberían tener su Biblia con ustedes en cada momento, pero está bien. Vamos a mostrar unas escrituras en la pantalla, así que para que no se preocupen. Ok, una palabra que bien cortita, como dijimos, una enseñanza falsa, peligrosa en la iglesia en estos días. Sabemos que hay lamentablemente muchas enseñanzas falsas, pero vamos a mirar a una muy cuidadosamente. Cuando vean el título, a lo mejor algunos se van a asustar, pero no se asusten. Nos permitan para que terminemos la presentación y van a ver por qué. Mm. También vamos a mostrar un video corto que vamos a hacer pausas y hacer comentarios sobre el video. El video dura 2 minutos solamente para demostrar algunas cosas relevantes que son específicamente con este tema que vamos a Mm. conversar. Ya. ¿Ok? Así que voy a pedirle primero a mi hermano Cristian, si que puede leernos a esta primera escritura, por favor, hermano. 4, 3, 4. Amén. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, Tengan cuidado de que nadie los engañe. Amén. Muy importante. Mm. ¿Qué fue lo primero que nos dijo el Señor como que estuviéramos cuidados de las señales del último tiempo? El engaño. Mm. Muy, muy importante. Si el Mm. Señor Jesucristo y Yeshua es lo primero que mencionó, tenemos que poner atención. Mm. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es una de estas enseñanzas peligrosas que no la están enseñando de una manera bíblica. ¿Qué es lo que es? El amor o amar. Mm. Eh, Sé que muchas personas a veces se asustan un poco, pero vamos a continuar.
Este es un video que vamos a mostrar. Es corto, pero queremos demostrarle cómo esta enseñanza se está tomando de una manera que no es bíblica. ¿Ok? Ahora, este por supuesto es solamente una foto, una lámina, que muchos están diciendo que hay que amar, que hay que amar, que hay que amar, pero a veces apoyan el aborto. Como ven ahí, abortar es mi libertad, es mi decisión. La otra foto dice, Thou shalt not steal my civil rights, significa, yo sé que algunos de ustedes hablan inglés, pero para los que no hablan inglés, como usando uno de los mandamientos, que no es uno de los mandamientos, pero están diciendo, no me van a robar de mis derechos civiles, diciendo que ellos tienen el derecho de tener aborto. Ahora, eso es blasfemia, porque están usando, tratando de usar uno de los mandamientos, que no es uno de los mandamientos, pero lo que es triste es que muchos que se hacen llamar cristianos apoyan estos movimientos. Aquí, por supuesto, alguien que se hace llamar pastor y que todos sabemos que de verdad no es pastor. Pero lo que está diciendo, I am a pro-choice pastor, que es un pastor que está a favor de las decisiones, pro-choice, decisión a favor del aborto. Y ahí lo siguiente dice, las mujeres no necesitan mi permiso. Estas personas no deberían estar en una iglesia, porque claramente por los frutos los vamos a conocer y estas personas no son cristianas. Pero lamentablemente muchas personas piensan que sí o van a iglesias como esta y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a continuar. Ahora quiero poner contexto esto, un poco bulla aquí. Esto es una iglesia, una de las más grandes en Estados Unidos. Vemos una persona aquí, un individuo vestido como Michael Jackson. Y esta fue un servicio de Navidad, para los que celebran la Navidad. Y se ponen a bailar Thriller, la canción Thriller, durante un servicio que debería estar glorificando al Señor. Una pausa. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cómo esto está glorificando al Señor? De ninguna manera. Esto es un show, este es un espectáculo, no tiene nada que ver con el Señor. Pero, como les dije anteriormente, esto es una iglesia más grande en Estados Unidos. Es realmente una preocupación muy grande. Ahora les voy a decir por qué esto está conexionado al amor muy pronto. ¿Ok? Ahora no sé si alguno de ustedes han visto esto. Esta es otra iglesia muy popular en Inglaterra que están celebrando nuevamente un servicio de la Navidad. Este es el pastor principal que ellos tienen, vestido como Superman, y voy a empezar a traducir algunas cosas que él dice. ¿Ok? Un momento. Un problema pequeño aquí técnico. Say Happy Christmas to you from the entire Superman family. So Happy Christmas from Superman and Supergirl and Superboy and Power Girl and Crypto. Ahí simplemente está diciendo Feliz Navidad de Superman, la super niña, la mamá, el perro, de la familia de Superman. The dog and Comet the horse. They all say Happy Christmas also. Now, Pele, come here. Say, What, Superman is not Christmassy. Superman is so Christmassy. Ahora está explicando por qué Superman es importante para la Navidad. So, Jesus is very like Superman. Que Jesús es parecido a Superman. Esa es blasfemia. Esto sabemos que es blasfemia. Continúa. Okay, Pele, you're going to listen? So, first of all, Superman, he is not from this world.
está tratando de comparar a Superman con nuestro Señor Jesucristo, que no es de este mundo. Yeah? Okay. And he is sent into this world by his father. Y que su Padre lo envió a este mundo. Okay, yes, yeah, that's good, isn't it? And he is sent, why? To save people. Y lo envió para salvar a las personas. Ok, ahora voy a decir por qué esto está conexionado al tema de hoy. Que nosotros, o cuando yo hago videos con Baruch y exponemos alguna enseñanza falsa o alguna blasfemia, cosas como lo que estamos viendo, ustedes no se imaginan los correos electrónicos que recibimos, incluyendo de gente que se hacen llamar pastores, que están diciendo, pero ustedes no aman, ustedes no están haciendo esto con el amor. Para ellos es más importante este pecado, esta blasfemia, matar a niños en el sentido de aborto, porque también han atacado de eso, diciendo, no, ustedes tienen que amar. Vamos a entrar en un poquitito más detalle muy pronto. Enseñanza bíblica correcta sobre el amor, porque sé que muchos van a decir, sí, pero la Biblia dice que tenemos que tener amor. Por supuesto que sí. La Biblia enseña claramente que Dios es amor. Primero Juan 4. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto demostró su amor para con nosotros, en quien envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. También se nos enseña que amar al prójimo. Y nadie tiene amor más grande que este, que uno da su vida por sus amigos. Podemos ver muchas escrituras más. Así que sí, estamos de acuerdo. Dios es un Dios de amor, sin duda. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y Yeshua es, pero obvio, del amor que el Señor nos tiene a nosotros. Amén. Amén. Vamos a continuar. Perspectiva incorrecta sobre el amor. Y vamos a leer esto un poquitito de detalle. Vamos a mover esto para abajo para que lo podamos ver bien. Estas son algo incorrecto, que como Dios es amor, que Él acepta cualquier camino religioso. Hemos recibido, estas son cartas que hemos recibido, que la gente dirá que Dios acepta todos los caminos, ignorante el énfasis bíblico en la santidad, la justicia y la verdad. Claro. Esta falsa creencia ignora la singularidad de Jesús y contradice su afirmación que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, como vemos en Juan 14. Esta falsa visión del amor y la gracia es una licencia para pecar. Después lo vamos a repetir nuevamente, pero eso es muy importante. La gracia y el amor lo usan como una licencia para pecar. A veces esta falsa doctrina implica que todo lo que el mundo uno debe hacer para estar bien con Dios, estar bien con el Señor, es creer algunos hechos de Jesús, orar en algún momento y luego retomar el control de sus propias vidas. Y ellos con la seguridad que de verdad van a entrar al cielo. Pablo abordó este pensamiento en Romanos 6. También en Mateo 7 Jesús advirtió a quienes adoptan esta doctrina que no lo conocían en absoluto. Segundo Corintios 5 también lo afirma. Quienes están en Cristo se convierten en una nueva criatura. Esa transformación en respuesta a la fe del creyente en Cristo cambia el comportamiento externo. Conocer y amar a Cristo es obedecerles. Amén. Amén. Continuamos. Debemos, por supuesto, tener compasión. Ahora, ¿Dios odia? Porque muchos dicen, no, Dios es puro amor, Él no odia. Vamos a ver. Debemos tener compasión, sí, de los pecadores por quienes Cristo murió. Cristo murió por todos. Pero sí tenemos que responder. Sí. ¿Ok? Y también debemos guardarlos de ser contaminados por el mundo, nosotros como creyentes. Así que debemos ser cautelosos. No es amor permitir que una persona permanezca atrapada en el pecado. Tenemos que repetir eso. Y no es el amor si permitimos a otra persona que permanezca atrapada en el pecado.
No es odio decirle que esta persona está en pecado. De hecho, es lo opuesto. Eso es lo cierto. Claro. Para nosotros, por supuesto, es muy difícil, para nosotros, como seres humanos, medir siempre el amor y el odio. Pero Dios puede hacer ambas cosas en la perfección. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Claro, sí. Dios puede odiar sin ninguna intención pecaminosa. Por lo tanto, puede odiar el pecado y el pecador de una manera perfectamente santa y aún sin perdonar amorosamente al pecador con el momento del arrepentimiento y la fe. Claro. Ahí vemos dos escrituras, pero creo que venimos la próxima, la bien importante, porque muchos van a negar. No, nosotros no debemos odiar. Hay algunas cosas que tenemos instrucciones que tenemos que odiar. Romanos 12, que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan al mal, aférrense al bien. Salmo 97 también nos dice, vamos a dar acceso a más personas, los que aman al Señor, aborrecer al mal. Amos 5, aborreced al mal, amad al bien y establece la justicia en la puerta. Amén. Nosotros estamos dirigidos a seguir la palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante y quiero tomar un poco de tiempo sobre esto. Las personas que abrazan y promueven esta visión ilegal del amor, que no es bíblica, para ellos es más importante que la doctrina y por eso están ciegos. ¿Ok? Usan el amor, como dijimos anteriormente, y la gracia como licencia para pecar y para seguir viviendo vidas mundanas, incluso con amistades con personas inconversas. Usan el amor para justificar su baja moralidad. Voy a tener un momento pausa aquí. Nosotros conocemos personas, que las conocemos, que se han nacido llamar cristianos, y que ellos mismos tienen amigos musulmanes. Ahora estas personas, nosotros con el amor de Cristo sí tenemos que compartir el Evangelio, pero también nos dice que tenemos que separarnos del mundo. Hemos tenido conversaciones con personas que me han discutido, no, es imposible, estas son buenas personas, son buenos musulmanes, y ellos se van a ir al cielo. Y yo les digo, entonces tú no le estás creyendo la palabra de Dios. Ellos creen que cualquier persona se va a ir al cielo con tal que haga buenas obras. Eso es completamente en contra de la palabra de Dios. Yeah. Y está negando el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Yeah. Y es triste, porque hay muchas personas, sí, hermanos y hermanas, volviendo a la lámina. Estas personas afirmaron que debemos amar a todos y no juzgar. Ignoran, esto es muy importante, que Dios es un Dios santo y que odia el pecado. Ignoraron el llamado al arrepentimiento para vivir vidas piadosas y creen su propio undécimo mandamiento que ellos inventan. Hay que ser amables. Es el mandamiento que ellos han inventado. Hay que ser amables. Ahora, muy importante, hay demasiado compromiso en el nombre de ser parte y aceptado en esta cultura. Tristemente, la gente escucha más a los hombres que a la palabra de Dios. Les voy a tomar una pausa nuevamente y dar un ejemplo. Hemos visto muchos que se hacen llamar cristianos, nuevamente pastores, que están a favor del aborto. ¿Y qué es lo que dicen? No, pero hay que amar a la persona. Eso es muy importante. Están creando su propio mandamiento, hay que ser amables. Pero se ignoran unos mandamientos que no hay que cometer asesinato, especialmente con un bebé. Para ellos es más importante amar un amor que no es bíblico, en vez de enfrentar el pecado y la justicia de Dios. Yeah. Y hemos recibido, bueno, al final voy a hablar un poquitito más, pero otros ejemplos. Adelante, mi hermano, con la siguiente escritura. Mi hermano en amor. Amén. Esto está en Gálatas
capítulo 1 del 6 al 7, dice el Señor: Me asombra que tan pronto se estén alejando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. ¿Ven? Amén. ¿Algún comentario, hermano, antes de seguir con la siguiente escritura? Y bueno, en relación justamente a este versículo, hay una exhortación que hace nuestro hermano Judas, no el Iscariote, en su misma carta, que dice en el capítulo 1, el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Todos aquellos, como mostraba recién a este hombre vestido de este superhéroe de Hollywood, bueno, bien dice la palabra que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Toda esta apostasía, todo lo que ha sido apartado de los santos y se ha mezclado, o las iglesias han abierto ventana y puerta para adentrar el pecado, supuestamente como una estrategia para ganar almas, es que el Señor de estos hombres no se agrada y tampoco no los dejará pasar por alto, porque la iglesia del Señor llegará a ser pura y sin mancha, sin arruga. Eh, el texto que usted colocaba delante en Mateo 7 es cuando el Señor dice, 7, 21 o 23, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Señor nos enseña la Escritura que es santa. No podemos mezclarnos con el mundo, ya que muchas veces hemos recordado justamente en estas reuniones que todo lo que nos liga al mundo nos convierte inmediatamente en enemigos de Dios. Entonces el Señor nos enseña primeramente a caminar en santidad, a escudriñar las Escrituras para justamente probar los espíritus que están delante de nosotros, parándose en un escenario y llevando la palabra para nosotros poder discernir de que a cuál evangelio es el que estamos oyendo, si el que viene de las Sagradas Escrituras o bien es el evangelio impartido por los apóstoles o bien es un evangelio que ya viene manchado, Mm, porque viene ya mezclado con cosas del mundo, haciendo comparar a la divinidad de Cristo con un superhéroe falso, un superhéroe que hace mención, que incluso esta película hace una mención y toma como un extracto bíblico y lo convierte para poder adentrarlo en el cine, como es digamos, donde está el actor Marlon Brandon, digamos, haciendo como el padre, Ya. enviando a su hijo Superman al mundo para que fuese salvo el mundo por él. Todo esto es, como decía usted delante, mi hermano, es una blasfemia. Y de hecho, y de todas estas cosas, aún en medio de las películas de Hollywood, debemos de tener también mucho cuidado, porque incluso hemos llegado, han entrado también estas cosas en la familia para que nuestros hijos tomen más bien un ejemplo de estos tipos de superhéroes que de la divinidad misma de Cristo y hacerlos caminar en santidad. amén. Vale. Gracias, hermano. Bueno, Bien dicho. ¿Está su amada hija ahí, mi hermano, para leer la próxima escritura? Amén. Amén. Adelante, mi hermanita. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén, amén. amén. Gracias, mi hermanita. Es una bendición tenerla aquí con nosotros también. Sí, Muy, muy importante para corregir, ya. porque muchas personas nuevamente dicen, no, no, hay que amar, hay que tolerar todo. No, la palabra de Dios es bien clara, es toda inspirada por el Espíritu Mm, Santo y es para enseñar, para corregir. ya. Muy, muy importante. Sí.
Sí. La última escritura de hoy, Margarita. Gálatas, capítulo 6, versículo 4, versículo 16, dice, He aquí convertido entonces en su enemigo por decirles la verdad. El texto original dice, o por tratarlos con la verdad. Amén. Bien. Gracias. Muy importante. Cada vez que nosotros traemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar en este mundo? Vamos a tener enemigos. Claro. ¿Por qué? Porque le traemos la verdad. Ya. Y siempre decimos, cada vez que los reunimos, Mm. en Mateo también, hay que entrar por esa puerta estrecha. Y como siempre decimos, algo muy importante es esa escritura, pocos la encuentran. Mm. ¿Por qué? Porque la verdad ofende a las personas. Claro. La verdad de la palabra de Dios ofende a las personas en Mm. este mundo. Mm. Pero nosotros tenemos una responsabilidad para compartir el Evangelio y la verdad en la palabra de Dios. Amén. Mi hermano Cristian Rodríguez, ¿hay algo que usted quiere agregar, mi hermano? Kim, muchas gracias. El verdadero mensaje del Señor en su palabra es muy claro. Él está llamando al arrepentimiento, a amar al Señor primeramente y a obedecer completamente todos los mandamientos. Mm. Eso se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. Cualquier otro evangelio que sea diferente a ese es anatema completamente. Mm. En este momento, la iglesia debe estar hablando de arrepentimiento, de obediencia. Debe estar hablando de que debemos entender los mandamientos del Señor y debemos seguirlos, pero primero debemos enamorarnos del Señor para asimismo deleitarnos en su escritura y deleitarnos en el cumplimiento de la ley. Mm. Amén. Amén. Sí. Gracias, mi hermano. Bien dicho. Mm. Antes de abrir el micrófono para todos, para que conversemos, 8 ejemplos que hemos tenido. Eh, Le hemos dicho en muchos videos con Baruch que tenemos que tener todo cuidado con el engaño, y especialmente si es que alguien como todos nosotros apoyamos a Israel, Mm. eh, nosotros bendecimos a Israel, pero hay muchos falsos maestros que son mesiánicos, son judíos, que dicen que son convertidos a Cristo, pero son lobos. Mm. Eso es lo que son lobos. Jonathan Cahn es uno y hay otros. Así que tenemos que, no importa lo que ellos digan, tenemos que tener cuidado y tenemos que ir a la palabra de Dios con todo lo que ellos digan. Mm. Hace poco hicimos un video con Baruch y mencionamos a Mir Safari. No se imaginan todas las personas que lo han defendido de él, pero cuando les decimos, muéstranos escritura, esto, no tienen respuesta. Mm. Esa persona, voy a decir bien breve, no va a pasar mucho tiempo con esa persona, pero esa persona por mucho tiempo ha tenido enseñanzas falsas. Una de las primeras que fue que Jesús y el ángel Miguel es la misma persona. Mm. Esa blasfemia es una enseñanza de los testigos de Jehová Mm. y de otras religiones. Así que tenemos que tener cuidado, y por eso que incluso en los videos que yo hago en Baruch, nosotros también decimos, cualquier cosa que nosotros decimos, tienen que ustedes mismos confirmarla con la palabra de Dios. Claro. Porque nosotros también vamos a cometer errores en tiempo a tiempo, pero tienen que, todo tiene que ser confirmado con la palabra de Dios. Amén. Le voy a decir nuevamente a mi hermano Namur si quiere decir alguna otra cosa. Después voy a abrir el micrófono a todos por si quieren hacer comentarios, si quieren hacer algunas preguntas. Y ahí conversamos. Adelante, mi hermano Namur. Sí, amén, hermano, que quisiera agregar algo sobre una frase que es muy común que salió de las iglesias tradicionalistas, que es justamente lo que tocaba hace un momento, donde dice que Dios odia el pecado y ama al pecador. Bueno, partiendo bíblicamente, eso no es cierto. En ninguna parte de las escrituras aparece esto como versículo o como texto en ningún motivo. No aparece, no es bíblico. Esto salió nada más a modo de entender quizás de alguna persona en medio de estas iglesias tradicionales o antiguas y se popularizó y ahora es un dicho popular. Entonces se ha tenido también que enseñar conforme a ello, ya que Dios no es que a la vez odie el pecado y ame al pecador. ¿Qué nos dice la palabra? Dice Romanos 5:8.
pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es que nosotros por nuestro pecado ya el Señor nos está amando. El Señor, como dice la Escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero porque envió un Salvador. Hay un Salvador que está entre Dios y los hombres, que es Cristo, Mesías. Entonces, no es que por gracia nuestra o porque nosotros por ser solo pecadores, ya el Señor nos ama. Entonces, ¿dónde queda el juicio de Dios? Porque Dios es justo. No podría amarme o resacarme a mí de este mundo siendo pecador, sin no yo ser juzgado. Entonces, si Cristo murió por mí, entonces la sangre de Cristo me liberta de ese pecado, porque hay un arrepentimiento, como decía nuestro hermano Cristian hace un momento, Cristian, nuestro hermano de Colombia. Dice en Ezequiel 18:23, pregunta, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Para que se entienda bien lo que quiere decir el Señor. Dice el Señor Jehová, ¿no me complazco más bien en que se aparten de sus caminos y vivan? Tiene que ver justamente con el arrepentimiento, de poner mi mirada o de poner nuestra mirada en nuestro primer amor que es Cristo. Y eso justamente nos hace cambiar del camino del cual nosotros íbamos sin Dios, ahora caminar en un camino donde es de justicia, donde se cumplen mandamientos, que por gracia somos salvos, pero las instrucciones de Dios son las que me llevan por ese camino a ser cada día más santo y a ser cada día más igual al patrón de Cristo, que es el único patrón que tenemos a seguir. Pero tiene que ver con un arrepentimiento. Dios me amó, sí, Dios dio a su Hijo unigénito por mí, pero para que yo me arrepintiese y creyese en Él y fuese salvo. Pero no me amó por ser yo un inmundo pecador, ni me ama al día de hoy por ser un inmundo pecador, sino porque hay una muerte que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, que me hizo salvo de esa muerte en la cual yo estaba antes. ¿Ya? Entonces, ese dicho popular de que Dios odia el pecado, sí, el Señor detesta el pecado, pero tampoco no acepta al impío. Pero hay alguien que vino para redimirnos de esa impiedad y de ese pecado si nosotros solamente creyésemos en él. Amén. Amén. Aquí mi esposa quiere añadir algo, mi hermano. Sí, Perdón. sí, adelante. Hola, hermanos, bendiciones. Sí, este tema me tocó un poquito porque es cierto que se usa mucho la palabra amor para distorsionar el Evangelio del Señor, para distorsionar la verdad. Y a veces cuando el hermano mostraba estos videos, llega a dar así como rabia, como decir, como ir y sacarlo de ahí, cómo puede ensuciar el nombre del Señor, pero sabemos que vivimos tiempo que donde la apostasía ha crecido. Me recordaba mucho que antiguamente los cristianos antes eran perseguidos, eran torturados, pero esa era la forma de Satanás de eliminar a los cristianos. Pero después dijo, chuta, ahora se están convirtiendo más al Señor, están reconociendo más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Dijo, no, mejor voy y me inserto en las iglesias. Mm. Desde adentro los empiezo a socovarlos, desde adentro los empiezo a atacar. Y hay un versículo en Romanos 12 que dice que habla sobre conformarse a este siglo y sobre la transformación que nosotros debemos de tener. Y me gusta mucho porque dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no nos hagamos como el mundo, no seamos como el mundo. Y cuando habla de conforméis, habla de lo que yo miro, yo lo traigo hacia adentro y yo me hago como el mundo, tomo patrones del mundo. Pero también dice, si no transformaos. Entonces, la palabra transformado viene de la palabra metamorfosis, pero es un cambio de adentro Para- hacia afuera. Y eso es lo genial porque el espíritu que nosotros habita en nosotros hace ese cambio y nos hace entristecer nuestro corazón cuando vemos estas imágenes de personas que dicen seguir al Señor y ensucian el nombre del Señor, no lo glorifican. Después dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros somos
hijos del Dios Altísimo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para reflejar el carácter de Dios en nosotros, no para reflejar lo que el mundo estigmatiza con amor. Entonces, en eso, hermano, yo no sé cómo decirlo, me coloco la camiseta y me da mucha tristeza ver personas que usan el nombre del Señor para engañar a muchos, pero nosotros también tenemos que tener claro, y le doy gracias al Señor por este grupo, porque todos estamos en ese cambio, en esa transformación, desde dentro hacia afuera, y ver qué es lo que es del Señor y qué es lo que el Señor aborrece. Eso, hermano. Amén. Perfecto, Bien hermana. dicho. No podemos agregar nada más a eso. Bien Bien dicho. dicho. Amén. Transformación. Y me alegro, gracias por compartir eso, hermano. Mm. Porque es muy, muy importante. Sí. Triste, es triste, pero Mm. el diablo está muy ocupado en toda la iglesia y Mm. sí está engañando tristemente a muchas personas. Mucha gente. Pero Sí. como dijo nuestra hermana, gloria a Dios por el grupo como es, todos ustedes que están aquí unidos con nosotros, que buscan la verdad. Sí. La verdad que viene solamente en la palabra de Dios. Sí. Alguien preguntó si el movimiento de las... Pero estás en Canadá. eh, a ver, ¿Quién es? las raíces hebreas Cristian. están preguntándose qué es un movimiento verdadero o no. La raíz hebrea es un movimiento falso. Con Baruch hemos hecho un video sobre eso, así que puede ir a mi canal o al canal de Amaras Israel y lo busca, raíz hebrea, y fue bien extenso, bien largo el Mm. video que hicimos, comprobando de que no es un movimiento bíblico. Pero nuevamente, porque saben que hay muchas personas tan llamadas y atraídas a Israel, les gusta usar frases que lo van a llamar la atención. Claro. Raíces hebreas. Suena bonito, pero hay que tener mucho cuidado con ese movimiento. Claro, sí. ¿Ok? Claro, sí. También nuestra hermana Claudia, que está aquí presente con nosotros, ella fue movimiento de los 7 días adventistas. Y ella compartió conmigo que gloria a Dios que se salió de ese movimiento, porque también ellos también celebran el Shabbat, por ejemplo. ¿Ok? Y muchas Suena. personas, oh, eso suena bueno, es bíblico. Sabemos, por supuesto, que esa parte es bíblica, pero otras enseñanzas son blasfemias y son muy, muy peligrosas. Claro. Incluso últimamente los adventistas están ganando un poco más de atención por el hecho de que un actor popular en Estados Unidos que se llama Kirk Cameron sacó videos diciendo que él está cambiando su idea sobre lo que la Biblia enseña sobre el infierno. Que él es una de las personas que está creyendo que a los que no son creyentes, después de un tiempo corto de tormento, de castigo, que después ya paran de existir. Mm. Eso es algo, un movimiento muy, muy peligroso. Mm. Y lamentablemente muchas personas La están lo están engañando y están Dudando ahora. aceptando ahora, están dudando ahora. Mm. Les quiero mostrar, antes de abrir el micrófono a todos, les quiero mostrar, estamos preparando nosotros una enseñanza sobre eso, que la vamos a hacer luego. Mm. Les quiero, a ver, mostrar solamente uno de esos láminas. No, no ahí. Me parece que no la tengo aquí. No la tengo aquí. No, voy a compartir esta de todas maneras. Voy a compartir esta lámina. Me dan un minuto. Ok. Ok, voy a compartir esta pantalla. Ahora pueden ver todo eso. Mateo 25:46. ¿Sí? Ok. Mateo 25:46 dice, y esto irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ahora aquí la palabra griega para eterno, aimios, es la misma que se usa esas dos veces.
Una no es temporal ni la otra eterna. Ambas significan eterno. Ambas son infinitas y eternas. Así que cuando el Señor dice que el castigo es eterno, Eterno. igual que nuestra vida que va a ser eterna. Ujú, ujú. Ahora, eso sí, algunas personas nuevamente han dicho, pero no está llamando no estás hablando con el amor de Dios. Ujú. Esa es la palabra de Dios. Es el amor que Nosotros nosotros no la decimos. escribimos, la Ujú, escritura. ujú, Nosotros estamos presentando la escritura. ujú, Y les decimos todo, hagan sus propios estudios. ujú, Y van a ver que el infierno también es eterno. ujú. Igual que nosotros que tenemos vida eterna, nosotros no vamos a tener vida por un tiempo temporal y después vamos a dejar de existir. Nuestro Señor nos prometió en su promesa, en su palabra, que vamos a tener vida eterna con Él. Todo lo que lo aceptan. Todo lo que, exactamente, todo lo que acepta a nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Claro. Igualmente, todo lo que lo rechazan a Él va a ser un castigo eterno. Exacto. Pero bueno, quería compartir eso bien rapidito más con ustedes. Mm. Vamos a abrir el micrófono en orden a alguien que tenga algún comentario. Les pido que seamos un poquitito breves, porque para darle la oportunidad a otras personas. Y bueno, Julián y María, primero levantar su mano, pueden abrir su micrófono, hermano Germán. Hola, hermano Cristian, hermana Margarita. Quería compartir Romanos 1, 22, 25, que dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Esa escritura básicamente nos habla de el estado en el que estamos en este momento, donde todos buscan sus propias concupiscencias y cómo acomodar la Biblia de tal manera que se les acomode a lo que ellos quieren creer, a lo que quieren que sea verdad. Y justamente ustedes leyeron la segunda de Timoteo 3:16, que ahí se usa la palabra griega theopneustos, que es la palabra exhalada por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos y justamente el apóstol Pablo nos dijo, toda es verdad, no una parte, ni lo que nos sirve, ni lo que nos conviene. Tanto es para reprensión como para bendición. Nosotros en el Espíritu Santo encontramos esa reprensión y Él nos muestra, Dios nos va mostrando. También, pero también es, por ejemplo, yo creo que el hermano Cristian y la hermana Margarita saben un poco nuestra historia y saben que es difícil. Nosotros fuimos arrancados totalmente y fue una aflicción, ha sido una aflicción bastante grande, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces también a veces uno entiende a las personas que están en congregaciones por estar, por así decirlo, como conformes. Es el grupo de amigos con el cual han crecido, llevan 20 años, entonces es difícil arrancarlos de ahí. Pero aún así deberían creer, deberían ver la verdad de Dios, no lo que queremos. Amén, mi hermano. Eso es, hermanos. Bien dicho. Perfecto. Gracias por su comentario, hermano. Perfecto. Amén. Amén. Bien dicho. Mi hermanito Daniel Romero, puede abrir su micrófono. Dios les bendiga, hermanos. Les comparto una escritura en 1 de Timoteo 4, 1 y 2, donde dice la palabra del Señor Jesucristo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, sí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, eso estamos viendo en los videos que usted puso, hermano, pues cómo distorsionan la verdad de Dios. Es para las personas que lo que quieren hacer es escuchar lo que ellos quieren escuchar, para seguir una vida en pecado, mundana, no arrepintiéndose, Amén. sabiendo que el castigo para esas personas ya, como dice en Pedro, está preparado si no se arrepienten. Ujú. Entonces nosotros debemos ser sabios y alejarnos de esas inmundicias porque en nada beneficia, en nada nos edifica, Amén. más bien nos
conduce al castigo eterno. Amén, mi hermano. Eso. Bien dicho. Dios lo Gracias. bendiga. Gracias por su Amén. comentario. Y antes de seguir adelante, puede introducir a ese jovencito. Así de triste, cuando entra por la fe de hipocancia, la par de pasos de camino que lleva la dirección. Muchos son los medios por el porque te sean partidos de camino que lleva la vida y pocos son los que la hacen. Amén. Amén. Gracias. Leyó Mateo 13 y 14. Perfecto. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Nuestra hermana Claudia. Buenas tardes, voy a ser muy breve. Yo tengo una duda. ¿Cómo le puedo llamar a usted correctamente? ¿Señor Cristian o hermano Cristian? Eh, yo tengo una duda sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba leyendo, yo he escuchado a Baruch y Baruch lo nombra lo nombra mucho. También tengo una grande duda sobre el infierno. Yo antes de estar leyendo a ustedes, eh, pues realmente voy a ser honesta. Fui expulsada por preguntar tanto de un grupo de URT porque me confundieron mucho con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Me dijeron que eso no, los tres no existen y también que no existe el infierno. Entonces yo tengo que ser honesta porque eso yo tengo que leer y tengo a mi hijo, que no existe el infierno y también estoy batallando ahorita con como escribí que se van a reanudar porque como yo estuve desde niña en un lugar donde dicen que en el cielo tú no comerás carne, entonces se van a reanudar, dice Ezequiel, los sacrificios. Entonces, esa es solamente mi pregunta, pero yo escucho continuamente a Baruch, donde él dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o escucho a Baruch que habla sobre el infierno y ahí dicen que no existe. Entonces, esa es mi duda, porque sé que hay más gente y quisiera que eso me ayudaran o que dónde yo puedo leer para estar preparada. Gracias. Sí, no, ningún problema, mi hermano. Y gracias por su honestidad, gracias por estar presente. Nosotros, si es que puede esperar, porque esta semana vamos a hacer ese video del infierno y vamos a mencionar hartas escrituras Ujú. y también le puedo enviar las láminas con las escrituras para que usted la tenga a mano, ¿ok? La estudie. Para que la estudie también. Mm. Porque si no vamos a dar mucho tiempo aquí. Lo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Mm. sí se usa la palabra la Trinidad y muchos en error han puesto comentarios en los videos que hago en Baruch. La Trinidad es una doctrina católica. Eso es falso. Mm. La Trinidad es una doctrina bíblica. Sí sabemos que no sale la palabra Trinidad en la Biblia, pero tampoco la palabra Biblia sale en la Biblia. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Hay muchas escrituras donde menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre los dirijo para que vayan cuando Jesús se bautizó con Juan Bautista. Quiero que ustedes hagan un estudio sobre eso. Y ahí en ese momento, en esos versículos, vemos claramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En sí, para encapsular todo como corto, por supuesto, hay un solo Dios, Mm. ¿ok? Pero Dios es tres personas, Mm. Padre, Hijo y Espíritu Espíritu Santo, Santo. ¿ok? También hemos hecho un estudio extenso con Baruch sobre la Trinidad, Ujú. así que también les recomendamos que vaya al canal mío o del Baruch y puede buscar y ahí está en detalle. Es más de una hora parece ese estudio. Eh, pero no hay nada malo, hermano, con hacer preguntas. Así No, aprendemos. así aprendemos. Nosotros estamos aprendiendo todos los días. Yo estoy aprendiendo todos los días. Yo incluso voy a decir que yo he aprendido mucho de Baruch. Hemos estado haciendo videos 7 años ya. Ujú. Bueno, a veces no estoy completamente de acuerdo con todo lo que él dice, pero él es una persona muy humilde y que a veces nos ha dicho, mira, yo tenía un horror en esto. E igualmente que yo cometo errores todos los días y yo siempre estoy aprendiendo.
y tenemos que tener esa humildad. Pero hacer preguntas, ningún problema. Por eso, Señor, a nosotros nos ha revelado, a medida que hemos estado pasando por dificultades por los últimos 2 años, el Señor nos ha revelado mucho de su escritura, nos ha llevado mucho a leer y tener más revelación de las cosas que uno pasa. Y el Señor dice, como Él nos da, nos ayuda a nosotros ayudamos a otros. Con la experiencia de cada uno de ustedes y como el Señor le está enseñando a través de la escritura, el Espíritu Santo le está revelando a ustedes. Por eso somos un cuerpo. La revelación, el Señor dijo, no es para uno individualmente, es para el cuerpo, Compartirlo. para compartirla, para que todos crezcamos juntos y nos mantengamos juntos en esa unidad para estar preparados cuando Él vuelva. Eso es lo que el Señor hace con nosotros y nosotros lo compartimos con ustedes. Y como todos estamos aprendiendo, es hermoso cuando todos comparten, cuando todos enseñan, nos dicen una palabra, la compartimos, si alguien está en un error, se pueden corregir, cosas así. Sí, con Hermoso, respeto. Hacemos hermoso, con respeto, exacto, claro. hermoso. Y como siempre, si no está aquí, no lo acepten. Yeah, no lo acepto. Tiene que estar en la palabra de Dios. Exacto, ¿Ok? exacto. Y muchos nos han criticado por eso también en nuestros videos. Ustedes usan mucha escritura. La palabra de Dios es eterna. Eres Es la vida. palabra. Nosotros lo alimentamos en la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, vamos a morirnos de hambre. Así que necesitamos la escritura. Yeah, ¿Ok? yeah. Continuamos. Voy a ir a mi hermana Gloria, después mi hermano Rodrigo, después mi hermanita Paulina y después a nuestra hermana Luz. Así que adelante, hermanita Gloria, puede abrir su micrófono si quiere. Bueno, yo también quiero compartir una palabra acerca de 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice así, dice, porque en el versículo 3 dice en adelante, porque vendrá tiempo cuando no soportará la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sereno en todo, soporta las aflicciones, haz obra del Evangelio, cumple tu ministerio. Bueno, yo creo que todo lo que han dicho nuestros hermanos es lo que en realidad estamos viviendo todos de alguna manera, porque gracias a Dios yo llegué a una iglesia de sana doctrina. Fui bautizada en el agua, como el bautismo de inmersión. Pero también hay problemas en las iglesias cristocéntricas, no necesariamente a veces en las pentecostales. Pero doy gracias a Dios que me permitió esos problemas para tener más intimidad con Él. Y he leído mucho las cartas de Pablo y todo lo que ustedes dicen es verdad. Estamos viviendo tiempos de las falsas doctrinas y es preocupante. Quizás también como pueblo de Chile fuimos un pueblo muy conservador. No estábamos con la ley de aborto ni ley de la ley de género. Y mi inquietud también es que eh, tenemos que arrepentirnos como pueblo y quizás también las otras naciones porque le hemos fallado a Dios. ¿En qué le hemos fallado a Dios? Como dice el hermano Cristian, nos hemos apartado de la palabra. Ella es la menra. Ella es la que nos alimenta día tras día, vez tras vez. Y gracias al Espíritu Santo que el Señor nos sigue exhortando y entrenando, como el apóstol Pablo también entrenó a la iglesia antigua. Y quizás este tiempo es para reencontrarnos con la iglesia que nos precedió, aquellos hermanos que murieron por la fe, pero estaban gozosos. Hoy día nos hemos vuelto una iglesia conformista, una iglesia quizás floja, por así decirlo. Necesitamos tiempo de oración, de ayuno. Yo creo que eso es lo que a lo mejor también esto nos está transmitiendo el hermano, de volver a la senda antigua. ¿Qué significa la verdadera senda antigua? Al rudimento que nos dejaron nuestros hermanos, los apóstoles, los discípulos. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos la palabra. Porque aquí dice, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Bueno, Yo creo que necesitamos que la palabra de Dios nos siga corrigiendo, como decía el hermano, para poder tener mayor sabiduría
para actuar en este tiempo que está difícil, engañoso, muy engañoso. Y le doy gracias al Señor porque me permite también compartir con todos los hermanos de otras nacionalidades que están en el mismo sentir. Y uno se siente aislada, también se ha sentido quizá alejada de la familia porque te llaman fanática, porque te llaman religiosa, porque te llaman es, pero uno aprende que con el Señor todo lo podemos, Amén. aunque el resto lo rechace. Y Amén. esa es mi palabra para compartir. Gracias, mi hermano. Sí. Agradecemos mucho sus palabras y tiene razón. A veces, tristemente, las familiares son los que más nos atacan Mm, y no mm, escuchan el Evangelio. Es triste, pero seguimos adelante nomás, mi hermano. Antes de darle la palabra a mi hermano Rodrigo García, nuestra hermana Rosario está preguntando dónde se reúne mi hermano Namur, en Rancagua. Hermano, si usted puede poner los detalles de dónde se reúnen en el chat, ahí va a ver en el chat que la hermana Rosario está haciendo la pregunta, por favor. ujú. Y Era muy le bonito. digo, hermano Rosario, que esa es una iglesia de sana doctrina. Mm, Baruch visitó esa iglesia. Nosotros tuvimos la bendición de visitar esa iglesia. El pastor Ricardo Martínez es un hombre de verdad de fe de Dios. mm, Los ancianos también y nuestro hermano Namur también va a escuchar muy sana doctrina. yeah. ¿Ok? Así que si hermano usted puede compartir eso sería de gran bendición. Mi hermano Rodrigo García y después Después, Paulina, después Luz y después terminamos con Sandra y Carlos. Adelante, hermano. Buenas noches. Hay una palabra hebrea que es Shema, que significa oír ujú, y obedecer. Em, es, Esto me captó la semana anterior porque viendo en Marcos 12, desde el versículo 28 hasta el 34, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu próximo como tú mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. En el versículo 34 dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntar. Es bien interesante eh, esta palabra, Shema, porque como dice ahí en los versículos de Marcos, oíd, dice, oíd Israel, y obedecer. Entonces, ahí relaciona mucho el amor nuestro a Dios en la obediencia. Eso quería comentar. Sí, sí, interesante, y de acuerdo, mi hermano. Por eso Sí, dijimos al principio de la presentación que el amor es importante y es claro, bíblico. claro. Nosotros solamente estamos dando advertencia que es en contra de ese amor que no es bíblico, donde aceptan el pecado, que reemplace, que el amor reemplaza el pecado. Y eso es peligroso. Mm, No podemos estar comprometiendo claro. la santidad del Señor y de su palabra con un amor falso. Pero estamos completamente de acuerdo. Yeah, Nuestro Señor es amor. Y hay exacto. muchas escrituras también donde nos Mm, comparte que Él es amor. mm. Sí, gracias, mi hermano. Paulina, si quiere abrir tu micrófono, mi hermano. Paz del Señor, hermanos. Bueno, yo quería compartir un pequeño fragmento de mi testimonio.
Ujú. y espero que eso le ayude a alguien que esté escuchando ahora. Como bueno, ustedes bien saben, Dios me sacó de la iglesia donde yo asistía antes, que, bueno, de hecho nací allí, una iglesia unicitaria, y la manera que yo no me di cuenta al principio, pero ya luego entendí cómo Dios lo hizo. Yo cuando asistí a esa iglesia, me acuerdo que leía la Biblia porque ya empezaba a sentirme incómoda. Y leía la Biblia y le decía, Señor, ayúdame a entender realmente si es tu palabra lo que ellos predican. Y realmente cada vez que iba pasando las páginas era más que veía esa desconexión, más veía que ellos eran como los fariseos y que no predicaban a Jesús. Y la última vez que fui, me acuerdo que el Señor en el altar, él dijo, yo cuando vaya al cielo no veré a tres. Y para mí eso fue una clara señal, bueno, señal, ¿no? Eso fue claro de que no podía más asistir a esa iglesia y que, bueno, lo que él dijo es una blasfemia, porque sí que son tres los que están en el cielo. Y bueno, le agradezco a Dios porque al final Él me sacó de la iglesia, a pesar de que, bueno, hubieron falsas manifestaciones en mi vida, hubieron falsos milagros, que eso es imposible, creo yo, de detectar, a menos que sea Dios que a uno lo saque de allí. Y es una palabra de aliento para aquellos que, como yo, han salido de una iglesia falsa y sus familiares todavía siguen allí, porque en mi caso sí es así, mi familia todavía sigue allí, me da mucha pena y se nota ese choque, no quieren escucharme, llega un punto en el que ya no hablo más, no porque no quiera, sino porque yo creo que así como Dios me hablaba y yo no le escuchaba, pues quizás también ellos necesiten ese tiempo, o quizás no llegue a suceder, que da pena, pero es la realidad. Y lo más importante es perseverar y que Dios contesta, que no se desanimen, que a veces yo me acuerdo que escuchaba al hermano Baruch ya antes de convertirme al Evangelio, 2, 3 años antes, y me acuerdo que él dijo, si uno quiere seguir al Señor, tiene que dejar el pecado. Y bueno, siendo sincera, lo pensé en mi corazón, pensé, yo no quiero dejar el pecado, quiero seguir con esta vida. Yo lo que no sabía es que años más tarde Dios iba a llegar a mi vida y al final iba a acabar aceptando a Jesús y dejar el pecado. Entonces, uno no sabe lo que va a pasar, pero Dios sí, y Dios siempre lo tiene todo preparado. Amén. Amén, mi hermana, El y le quiero dar las testimonio. gracias por ese testimonio. Mm. Pero nosotros también hemos tenido el honor de conocerla y orar con usted y Sí. vamos a ver muchas otras cosas que el Señor va a hacer en su vida. Amén. Así que gracias por compartir. Mi hermana Luz y después Sandra y Carlos. Y después terminamos con Jan, porque estoy consciente del tiempo también. Adelante, mi hermana. Hermanos, bendiciones y qué alegría poder reunirnos y conversar de esto que a todos nos importa tanto. Y quería ir a una palabra en primera de Juan 4:1, hablando de nuestra responsabilidad como creyentes. O sea, de verdad, gracias hermano Cristian y hermana Margarita, porque esto es muy importante, es fundamental. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, respecto a esta palabra, yo resalto dos cosas que me llamaba la atención el Señor y es, uno, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. O sea, a veces es como que vemos falsas doctrinas y, bueno, pues yo no estoy en eso y, no importa, ¿no? Pero no es así. O sea, de verdad afecta al cuerpo de Cristo y de creyentes tener al mismo Satanás, ¿no? En medio de nosotros, porque está desanimando a otros, tergiversando la imagen de Dios, el testimonio de quién es Jesucristo, y todo eso es en detrimento de la iglesia. Entonces, nuestra responsabilidad de probar los espíritus si son de Dios, ¿no? Eso uno. Y dos, que es muy claro que pienso yo que el amor al mundo es lo que es la señal más importante de estas personas o estas corrientes. Cuando no aman el propósito de Dios, la voluntad de Dios,
tomar la cruz, morir, todo lo que implica realmente seguir al Señor Jesucristo, como fue su ejemplo, eh, sino amar las cosas del mundo, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Tomamos las herramientas del mundo para buscar creyentes, ¿no? Que es súper opuesto, ¿no? Entonces, esta palabra para mí ha sido mucha rema durante mi vida cristiana, sobre todo los últimos años, porque es cierto, la apostasía pues está, digamos, en este momento muy fuerte, hace parte del plan del Señor, lo sabemos, pero nosotros tener un espíritu muy dispuesto delante del Señor en un corazón limpio, de pedirle ayuda y discernimiento, de verdad de entender y de conocer y de guardar la obra de Dios. Yo creo que guardar la obra de Dios es muy importante para los obreros verdaderos que buscamos a Jesucristo. Entonces, solo quería dar ese mensaje. Oh, muchas Amén. gracias, mi hermano. Gracias, hermana, por Amén. compartir. Muy, muy bien Genial. dicho. Muy Sí. agradecidos. Antes de entregar la palabra a Sandra y Carlos, nuestra hermana Claudia está preguntando si hay alguna iglesia en Veracruz, México. Eh, Pastor Héctor, ¿tú estás en la línea? El Pastor Héctor Santos. Claro que sí, hermano, Gracias. Cristian, ya vi el mensaje de la hermana Claudia, que con mucho gusto voy a dar algunas recomendaciones con ella para que pueda asistir, porque está en Veracruz. Entonces, bueno, sí conocemos algunas iglesias de sana doctrina, ¿verdad? Para poder darle una orientación mejor a la hermana y sobre todo el apoyo que ella está requiriendo. Amén, muchas gracias, mi hermano Gracias. y hermanita Claudia. Yo le puedo decir nuevamente, el hermano Héctor, el pastor Héctor es un hombre de Dios con muy sana doctrina. Así que realmente lo recomendamos. Gracias, mi hermano, por Gracias, hermano. compartir la información. Con mucho gusto. Muy Con mucho gracias. Sandra y Carlos, adelante, si pueden abrir sus micrófonos. Adelante. Buenas tardes para todos. Bendiciones. Queríamos aportar esta palabra. Dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí hablando con mi esposo y pidiéndole al Señor guía, Él nos está hablando cuando dice sin fingimientos, es sin hipocresía. Entonces, en algún momento, cuando nos corresponde a nosotros decir la verdad, pero vemos que de pronto por no afectar al hermano o a la persona que le estamos hablando, a veces retenemos y decimos algo que para que se agrade, para que no herirlo. Entonces, el Señor aquí nos está hablando muy claramente que dice, sin fingimientos, sin hipocresía. Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En estos tiempos donde está el engaño, que se usa mucho el amor, el amor, el amor. Nosotros venimos de Bogotá, estábamos en Bogotá y teníamos un grupo y de pronto en algún momento se vio eso, porque él, por amor digamos, a lo que lo rodeaba, aceptó muchas cosas, empezó a recibir muchas cosas que no estaban a la luz de la palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y decir la verdad, decir en todo momento sin fingimientos, como dice su palabra. Amén, mi hermana, bien Amén. dicho. Sí. Gracias por sus palabras. Sí. Algo muy importante también que han tocado hoy día y que es muy importante, que hay muchas personas que están indiferentes a todo esto, todo lo que está pasando. Nuevamente, porque dicen, no, pero tenemos que amar nomás y no te preocupes. Eh, Quiero hacer un comentario que a lo mejor va a ser un poco controversial, pero aquellos que son indiferentes a Jesús van a terminar exactamente en el mismo lugar a los que lo odian. Y voy a repetir eso de nuevo. Aquellos que son indiferentes a Jesús, y voy a agregar también y a la palabra de Dios, van a terminar exactamente en el mismo lugar a los que lo odian. Así que sí, nosotros demostramos amor por corregir a las personas que están en falsa doctrina o que están engañando a otra persona o que simplemente no son salvos.
Es nuestra responsabilidad y estamos demostrando nuestro amor. Es igual, yo siempre digo, siempre he dicho esto, que es muy importante si es que uno está manejando y ve en la calle que un edificio se está quemando y hay una persona dentro. Nosotros, por supuesto, tenemos que hacer lo posible para salvar a esa persona, ¿sí? Mm. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es eterno. Eterno. No es algo en nuestra vida, en esta vida solamente, es eterno. Eterno. Vamos a terminar con Jan y adelante mi hermana puede abrir su micrófono y adelante. Gracias, hermanos. Quería también compartir dos escrituras rápido. Este es del Salmo 139, comenzando en el versículo 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y en Proverbios 6, comenzando en el verso 16, dice, 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto me hace pensar y recuerdo la primera vez que leí el Salmo que David está diciendo, aborrezco, odio a tus enemigos. Tenemos que pensar en que el Señor nos reveló en el libro de Apocalipsis que los cobardes no tienen espacio en el reino de los cielos. Y es el primero que menciona a los cobardes. Nosotros somos su pueblo, somos su esposa. ¿No defendemos a nuestros esposos aquí en carne, en vida? ¿Cuánto no más vamos a defender a nuestro rey? El rey de reyes, el señor de señores, el que dio su vida por nosotros. Pues sí, nos vamos a indignar y sí, vamos a llamar lo que es malo, malo y lo que es bueno, bueno. Porque el mundo está haciendo lo contrario. Y somos embajadores de Cristo. Y estamos llamados a dar la vida por Él. Que nos odie el mundo, que nos odien nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos. Pero el Señor nos dijo, los van a odiar a ustedes porque me odiaron a mí primero. Pero el amor que les vamos a dar es decirles la verdad, no lo que quieren escuchar, pero decirles la verdad. Amén. Y creo que el hermano Cristian lo acaba de mencionar y la hermana Luz. Estamos llamados a hacerlo y si vemos a nuestro vecino que se le está quemando la casa, si lo hacemos por él, ¿cuánto no más por el mundo entero llamarles a que hay un infierno, que hay un destino eterno y que hay una salida, y esa salida es la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aunque demos la vida por Él, es un honor dar la vida por Él. Amén. Es un honor y un privilegio. Así que quería solo compartir eso. Gracias, hermanos. Los amo. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Bendiciones. Sí, esas son palabras que de corazón, palabras del Espíritu Santo que habla a través de sus siervos. Todos estos hermanos, todos ustedes tienen esa bendición de tener la palabra de Dios. Y el Señor dice, si en la Escritura dice, si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, eso nos va a ayudar para no pecar contra ti. ¿Ya? Entonces el Señor está constantemente recordándonos, el Espíritu Santo, la palabra. Son ríos de aguas vivas, como el Señor dice, ¿cierto? Son ríos de agua viva. El Señor está siempre y constantemente. Él es nuestra roca, nuestra salvación. Uno siempre va a estar bajo el refugio de Él. Vamos a estar bajo sus alas, como Él dice. Les quiero dar las gracias por estos momentos de tanta palabra del grupo de Cristo que están creciendo y se sienten fuertes en la palabra y escuchar no más que lo que el Espíritu Santo siempre nos está diciendo con esa vocecita suave, que Él siempre nos está recordando, que la palabra de Dios está en nuestros corazones
y que eso nos va a guiar cada día. Y gracias por los jóvenes que están aquí, gracias por los niños que están aquí, Bien. porque hay que cuidarlos, hay que Sí. cuidarlos mucho y en este tiempo que estamos viviendo, que está tan difícil, nosotros tenemos a mi hija, tenemos a nuestra Nieta. nieta, que también oramos por ellos todos los días, les entregamos palabras, comunicamos los mensajes, estos programas que tenemos con ustedes, también se los damos a ellos para que ellos vean cómo el cuerpo de Cristo está creciendo. So, gracias a los papás, a los abuelitos, quienes sean los que están aquí presentes con los niños y los jóvenes, si los jóvenes también aquí, es hermoso tenerlos aquí con nosotros. So, gracias por eso. También muy importante lo que dijo mi esposa Margarita, que por ejemplo vemos a Daniel y con su esposa y su hijo ahí, y nuestra Escuchamos hermana muchas Penélope cosas. con Oscar, que También no es pequeño, pero es un joven, jóvenes, son es un jóvenes, joven, claro. y muchos Namur, otros. Namur, que está con su con niña, su preciosa niña y Luz, que todavía es hermano. sí, la hermana Luz. Esto es algo hermoso porque Todos es la tienen sus niñas. próxima generación, digamos, que Hay que cuidar. tienen que cuidarlo y compartir la palabra de Dios y los caminos de su Sí, palabra. Muy, sí, muy importante. sí. Así que muchas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por hoy. Ya vamos para 1 hora y media ya. Parece que lo hemos aburrido por bastante tiempo. Solamente le quiero pedir, el pastor Cristian Rodríguez, si es que nos puede cerrar esta reunión en oración, mi hermano. Así que puede ser tan amable, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Abba, Adonai, Elohim, nuestro amado Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y tu Espíritu Santo se ha movido. Nos ha dado la palabra, el entendimiento, Señor, la confirmación de todo lo que hemos hablado. Tú eres nuestro camino, nuestra verdad, la vida. El camino angosto, la puerta estrecha, Señor. Gracias, Padre, porque tú reafirmas que tú eres el Rey. Tú reafirmas que solamente hay un camino que está escrito en tu palabra. Danos la sabiduría, el entendimiento. Enséñanos a ser apercibidos de los tiempos que estamos viviendo en este momento, Señor. Para llamarnos verdaderos seguidores de Cristo, Señor, enséñanos a tener momentos profundos, verdaderos y fuertes de intimidad contigo en oración, en alabanza, en lectura de la palabra, en ayuno, Señor, porque eso es lo que está escrito en tu ley, en tu palabra, escrita por tu bendito Espíritu Santo. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Queremos todo de ti. Gracias por este tiempo donde hemos alabado tu nombre, donde te damos las gracias y oramos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias. Muy, muy amable. Mm. Estoy viendo que parece Rodrigo Muñoz. Quería unirse con nosotros, pero estamos por terminar. Bienvenido, Rodrigo. No sé si nos escucha. Muchas gracias a todos. Nuevamente gracias al pastor Cristian Rodríguez, mi hermanito Namur con Margarita y su familia. Gracias a nuestro pastor Héctor Santos por compartir Por estar también aquí, y por claro. estar aquí. A todos ustedes, porque Todos. todos ustedes son una bendición para nosotros Yeah. y les damos las gracias por estar unidos con nosotros Mm. nuevamente. Y como hemos dicho anteriormente, si es que están contentos con este tipo de reunión, lo vamos a hacer regularmente también. Ujú, ¿Ok? ujú. También si tienen ideas para la próxima, de qué tema les gustaría que nosotros estemos compartiendo con la palabra de Dios, por favor envíen un correo electrónico y por supuesto, para eso estamos, para compartir. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Un abrazo y bendición para todos ustedes. Sí. Ha sido una bendición. Shalom a todos. Shalom y bendiciones a Bendiciones. todos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermanos. Shalom. Hello. Dios los Dios bendiga. los bendiga. Gracias, Chaito, Chaito. Chao.